Mi esposo me obligó a pagar sus deudas porque eso hace una esposa leal, pero descubrí que todo el dinero lo usaba para sostener a su amante con quien tenía otra vida. Mi esposo y yo llevábamos 7 años casados y durante mucho tiempo pensé que teníamos un matrimonio normal, con esos altibajos que todo el mundo soporta. Trabajábamos los dos, vivíamos en una ciudad tranquila dentro de California y hacíamos lo posible por mantenernos a flote. Él siempre había sido un poco controlador, pero lo relacionaba con su educación y con ese carácter terco que mostraba desde que lo conocí. Con el tiempo dejó de sentirse como algo gracioso y pasó a ser una especie de sombra que se metía en cada decisión que yo tomaba. Aún así, nunca pensé que se convertiría en el tipo de cabrón que al final resultó ser. Todo empezó más o menos a mediados del año pasado, cuando de repente me salió con que tenía deudas que no podía manejar. Me explicó que unas tarjetas se le habían ido de las manos, que un préstamo lo había atrapado, que una emergencia médica lo había dejado colgado. Yo, como idiota, pensé que estaba pasando por un momento difícil y me esforcé en ayudarlo. Él insistía en que una esposa leal está para apoyar, que el matrimonio es para siempre y que si yo no lo ayudaba ahora entonces para qué habíamos hecho votos. Cada vez que dudaba, me decía que él haría exactamente lo mismo por mí y que era injusto que yo cuestionara sus problemas. Me lo repetía tanto que al final me lo creí y empecé a cubrir pagos y a transferir dinero desde mis ahorros sin pensarlo demasiado. El ritmo se volvió agotador. Cada vez que yo lograba ponerme al día con algo, aparecía otra deuda que supuestamente se había acumulado mientras él intentaba protegerme del estrés. Cada mes salían más pagos, más cargos desconocidos, más excusas. Yo trabajaba horas extra y él solo decía que todo se iba a estabilizar. Lo más jodido es que yo no soy una mujer ingenua, nunca lo fui, pero él tenía esa habilidad de hacerme sentir culpable por hacer preguntas básicas como de dónde salían tantos gastos. Cada vez que le pedía claridad se ofendía y me decía que estaba actuando como una extraña desconfiada, que ya ni parecía su esposa. Recuerdo una discusión donde me soltó que él nunca me pedía lujos ni viajes y que lo mínimo que podía hacer por él era ayudarlo a salir de un mal bache. Y sí, suena absurdo ahora, pero cuando tienes años escuchando el mismo discurso, ya no sabes diferenciar la manipulación de la realidad. El verdadero quiebre llegó hace pocas semanas cuando vi un cargo que no tenía sentido. Era de una tienda de muebles con la que jamás habíamos tenido nada que ver. Pensé que se había equivocado de tarjeta, así que revisé el resumen completo y encontré compras que no se parecían a nuestro estilo de vida. Me puse a revisar meses anteriores y casi me da un ataque al ver que había gastos de restaurantes caros, gasolinas en ciudades donde no habíamos ido, arreglos florales y hasta un alquiler que no correspondía a nuestro domicilio. Todo estaba escondido entre los estados de cuenta que él insistía en que no necesitábamos guardar porque solo acumulaban polvo. En ese momento sentí, más que sospechas, un frío extraño que me subió desde el estómago hasta la garganta. La noche en la que todo explotó fue cuando descubrí por accidente una carpeta en la computadora. Él había salido a hacer no sé qué favor para un amigo, así que aproveché para buscar un recibo mío. En lugar de encontrarlo, abrí una carpeta con facturas de un departamento que no conocía, un contrato de renta con su nombre y el de otra dirección, además de fotos impresas en digital donde parecía vivir toda una vida paralela. No eran fotos casuales, eran imágenes de él abrazando a una mujer en un espacio que había amueblado con exactamente los muebles que aparecían en los cargos de la tarjeta. Estaba sonriendo como ya no sonreía conmigo desde hacía años. Ahí, en ese instante, entendí que yo no estaba loca, que él no estaba en ninguna mala racha, que no tenía emergencias médicas ni presiones laborales. Todo era una mentira construida para que yo financiara una vida que él llevaba con alguien más. Cuando volvió a casa quise que me negara todo para poder arrancarle la máscara por completo. Saqué los papeles, las fotos, las facturas y le pedí que me explicara qué significaba todo eso. Él ni siquiera se inmutó. Me dijo que estaba revisando su computadora sin permiso, que había sacado las cosas de contexto y que yo siempre exageraba. Cuando insistí, se enojó y me soltó la frase más asquerosa que he escuchado en mi vida, que si hubiera sido una esposa más atenta y menos fría, él jamás habría necesitado buscar a alguien que lo comprendiera. Nunca olvidaré la forma en la que lo dijo, como si realmente estuviera convencido de que yo era culpable de su doble vida. Yo estaba tan en shock que no podía llorar, ni gritar, ni empujarlo, solo lo miraba y sentía una mezcla entre asco, rabia y una claridad brutal que nunca antes había tenido. Esa noche no pude estar en la misma casa que él.
Me fui al carro con una manta vieja y me quedé ahí con la mente dando vueltas. En lugar de derrumbarme, sentí una especie de fuego que llevaba apagado mucho tiempo. Él pensaba que yo iba a reaccionar como siempre, que iba a buscarle explicaciones, que iba a sentir culpa. Pero algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. No era tristeza, era determinación. Ahí, encerrada en mi propio carro, entendí que no iba a quedarme atrapada en su mentira ni un minuto más. Y lo que él todavía no sabe es que desde esa noche empecé a planear mi salida y su caída, porque si él decidió jugar a tener dos vidas, entonces también tendrá dos consecuencias. La legal y la que yo misma voy a encargarme de que sienta en carne propia. Y eso apenas está empezando. Actualización 1. Pasaron algunos días desde aquella noche en la que descubrí todo. No quiero decir que fueron días tranquilos, porque en realidad fueron una mezcla rara entre silencio, tensión y una especie de claridad fría que nunca antes había tenido. Él caminaba por la casa como si nada hubiera pasado, se preparaba café, revisaba su teléfono, hablaba conmigo con ese tono condescendiente que usaba cuando quería que yo fingiera normalidad. Yo lo observaba desde una distancia emocional que nunca había sentido y me di cuenta de que ya no estaba discutiendo con él ni intentando entender sus excusas. Era como si de un momento a otro hubiera despertado de un sueño absurdo y ahora viera exactamente la clase de persona que tenía enfrente. No me pidió perdón, no intentó justificar el departamento, no explicó las fotos, nada. Simplemente actuó como si yo fuera la que estaba exagerando y como si la conversación del día anterior hubiese sido un ataque emocional mío que debía ignorar hasta que pasara la tormenta. Ese comportamiento suyo fue precisamente lo que me obligó a moverme rápido, porque entendí que él jamás iba a asumir responsabilidad ni a darme una explicación que valiera la pena. Tenía que hacerlo yo. Lo primero que hice fue pedir una cita con una abogada. No fue fácil. No quería que él notara cambios en mis horarios y tampoco quería que sospechara que yo estaba preparando algo. Fingí que iba a hacer compras, que tenía una revisión del carro, cualquier pretexto que pudiera colar sin levantar sospechas. Encontré una abogada recomendada por una compañera del trabajo y cuando entré a su oficina sentí por primera vez en semanas que alguien me estaba escuchando sin juzgarme. Le expliqué todo, desde las deudas inventadas hasta el departamento y la otra mujer. Cuando le mostré las fotos y los estados de cuenta, ella se quedó en silencio un momento y luego me preguntó si estaba lista para enfrentar lo que venía. No supe qué contestar, pero entendí perfectamente que con ese hombre ya no tenía nada que perder. Ella me habló de algo que yo no conocía, algo que en mi estado de shock no había considerado, el fraude marital. Me explicó que no se trataba solo de una infidelidad o de un acto moralmente cuestionable, sino de un uso deliberado de mis recursos financieros para sostener una vida secreta. También me dijo que era posible que él hubiera usado mis datos personales, mi número de seguro social, para abrir crédito sin mi permiso. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Yo siempre he sido cuidadosa con mis documentos, pero él tenía acceso a todo. Era mi esposo. Nunca pensé que pudiera usar algo tan personal para hundirme sin que yo lo notara. La abogada revisó las copias que llevé y me pidió que obtuviera mis reportes de crédito cuanto antes. No quería hacerlo, pero sabía que era necesario. Esa misma tarde fui a casa y cerré la puerta del cuarto con seguro para revisar mis reportes. Encontré exactamente lo que no quería encontrar. Había una línea de crédito reciente, no muy grande pero completamente desconocida para mí, abierta pocos meses atrás. No había manera de que eso hubiera sido un error del banco. Era él. Y aunque no lo hubiera usado todavía, el simple hecho de que existiera me encendió un enojo tan profundo que tuve que sentarme para no perder el control. No lloré. Solo tomé nota de cada detalle y marqué todo para mostrárselo a la abogada. Me dio instrucciones para congelar mi crédito y lo hice de inmediato. También abrí una nueva cuenta bancaria sin que él lo supiera y programé mi pago del trabajo para que se depositara ahí. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que recuperaba algo de control. Mientras tanto él seguía creyendo que yo estaba en una especie de fase emocional y que pronto volvería a la rutina de siempre. Llegaba tarde sin explicar nada, salía temprano, hablaba con esa serenidad falsa de alguien que piensa que todavía tiene poder sobre ti. Dejó su computadora abierta en la sala una noche y por un segundo pensé en revisarla otra vez, pero ya no lo necesitaba. Tenía suficiente información para iniciar todo el proceso legal. Lo que quería ahora no era encontrar más pruebas, sino construir la salida con la mayor precisión posible.
Él no tenía idea de que yo ya no estaba reaccionando desde el dolor, sino desde la estrategia. Una de las piezas más importantes de ese plan tuvo que ver con nuestra vivienda. Vivimos en una casa rentada y aunque ambos firmamos el contrato, yo fui quien realmente lo leyó de principio a fin. Recordé que había una cláusula que prohibía mantener huéspedes permanentes o usar la propiedad para cualquier actividad que implicara residencias alternas sin notificar al arrendador. Eso me dio una idea clara. Revisé mi correo electrónico buscando los recibos de Uber, los estados de cuenta y los cargos que indicaban movimientos regulares hacia la otra dirección. Con toda esa información organizada, llamé al arrendador y le pedí una reunión. Le expliqué que necesitaba discutir un problema serio relacionado con la propiedad. Cuando lo vi, él estaba confundido, pero en cuanto le mostré todo, su cara cambió por completo. Me preguntó si estaba segura de que mi esposo estaba usando la casa como un punto intermedio para mantener otra residencia. No pude confirmar cómo lo manejaba él exactamente, pero sí le expliqué la evidencia. Le mostré la dirección del otro departamento, los cargos repetidos, las horas en las que mi esposo no estaba en la casa y coincidían con los viajes. Él tomó un largo respiro, leyó el contrato frente a mí y me dijo que, si lo confirmaba con una notificación formal, tendría suficientes motivos para pedirle a mi esposo que desalojara por violar los términos. No quería que pensara que yo estaba pidiendo un favor emocional, así que aclaré que solo quería hacer valer el contrato y proteger mi parte de la renta. Él asintió y me dijo que tomaría las acciones necesarias. Regresé a casa sintiendo una calma pesada, como si hubiera dado un paso irreversible. Esa noche él llegó con la misma actitud de siempre, como si lo nuestro solo necesitara tiempo y como si él fuera la víctima de mi exageración. Me preguntó si había pensado mejor las cosas y si podíamos dejar de actuar como enemigos. No respondí nada. Lo observé caminando de un lado a otro, abriéndose una cerveza, revisando el refrigerador como si yo siguiera siendo la mujer que solía cocinarle algo cuando tenía un mal día. No sabía si él realmente no se daba cuenta de lo que se venía o si simplemente era tan arrogante que creyó que todavía podía manejar la situación. Los días siguientes fueron una especie de teatro silencioso. Él hablaba poco, tal vez midiendo mis reacciones, y yo me mantenía firme en esta calma calculada que había construido. Congelé mis cuentas, tomé fotografías de todo lo que podía servir como prueba, imprimí correos, anoté fechas, recopilando un expediente que cada vez crecía más. Entendí que no había marcha atrás y que, más allá del dolor, lo que sentía ahora era una necesidad de justicia. No quería arruinarlo por capricho ni destruir su vida por despecho. Quería que enfrentara las consecuencias de lo que hizo, que sintiera el peso real de su traición y que dejara de caminar por el mundo creyendo que nunca tendría que rendir cuentas a nadie. Al cabo de una semana, la abogada me llamó para decirme que con lo que había reunido podíamos iniciar el proceso formal. Me explicó los pasos, los tiempos, los riesgos, todo lo que vendría. No me asusté. Más bien sentí que era hora. Había dejado de ser la esposa que cargaba culpas, que pagaba deudas ajenas y que esperaba gratitud donde solo había manipulación. Ya no era la mujer que dormía en el carro temblando por lo que acababa de descubrir. Ahora era alguien que estaba a punto de cerrar un ciclo con la misma frialdad con la que él armó su vida paralela. No puedo negar que todavía me queda un nudo en la garganta cuando pienso en los años que perdí, en los turnos extra que trabajé, en las noches que me quedé esperando a un hombre que estaba ocupando sus horas con otra persona. Pero ese nudo es muy distinto al de antes. Ya no es un nudo de miedo ni de tristeza. Es un nudo de fuerza, como si de alguna manera estuviera afianzando mi propia espalda. Él todavía no entiende lo que está pasando, pero esa ignorancia suya es parte de la justicia que viene. Yo sé exactamente hacia dónde va todo, y él, por primera vez en mucho tiempo, ya no controla nada. Y eso es solo el comienzo. Actualización 2. Pasó más de una semana desde que entregué a la abogada toda la documentación necesaria y desde que el arrendador me confirmó por mensaje que iniciaría el proceso para notificarle formalmente a mi esposo la violación del contrato. Ese lapso de tiempo se sintió extraño, casi suspendido, como si la casa estuviera habitada por dos personas que ya no tenían absolutamente nada que ver entre sí. Él seguía caminando por los pasillos con esa seguridad que siempre lo acompañaba, convencido de que podía contenerme, convencerme o desgastarme hasta que yo aceptara su versión distorsionada de la realidad. Era casi ridículo verlo tan tranquilo, revisando correos, preparando su comida, dejando su ropa sobre el sofá, todo bajo la idea absurda de que yo todavía estaba en un estado emocional manipulable. Yo,
En cambio, ya había pasado ese punto. Mi silencio no era resignación, era estrategia. No estaba esperando que él hiciera algo, estaba esperando que el plan se completara por sí solo. Él nunca lo entendió y eso jugó completamente a mi favor. El salto de tiempo vino acompañado de un detalle que no esperaba, porque por más que yo había avanzado en mi propio plan, había una pieza del rompecabezas que no sabía que estaba a punto de caer por su propio peso. Una noche regresé del trabajo un poco más tarde de lo habitual y encontré su computadora portátil abierta en la mesa de la sala. Él tenía la costumbre de dejarla ahí mientras se duchaba o se cambiaba de ropa, así que no pensé demasiado en ello hasta que vi una notificación que apareció en la pantalla. Era un mensaje entrante de una aplicación de mensajería que él usaba en su teléfono. El texto no tenía nada extraordinario, pero sí lo suficiente para detenerme en seco. La persona preguntaba si él pasaría esa noche con ella o si seguiría fingiendo que estaba ocupado. Sentí ese golpe en el pecho que había sentido la primera vez que encontré pruebas de su otra vida, pero ya no me quebró. Más bien me encendió un foco que hizo que todo avanzara de golpe. Por un momento pensé en ignorarlo. No quería desviarme de mi objetivo ni dejar que la rabia me jugara en contra, pero la notificación seguía ahí, insistiendo, repitiendo llamadas perdidas y mensajes cortos. Me quedé quieta, observando cómo el nombre de esa persona aparecía una y otra vez. Finalmente, tomé aire y respondí con la calma que no sabía que podía tener. Pregunté quién era. La respuesta llegó casi inmediata, como si la mujer estuviera esperando cualquier señal. Dijo que era su novia, que estaba preocupada porque él llevaba días sin aparecer y que quería saber si todo estaba bien. Leer esa frase me provocó algo extraño, una risa seca que no salió de mi boca pero que sentí por dentro. Novia. Ella se llamaba novia a sí misma. Pensé que después de todo lo que ya había descubierto no podía sorprenderme más, pero esa palabra me atravesó con una mezcla de cinismo y cansancio. Me quedé mirando la pantalla hasta que decidí ser directa y le dije la verdad. Le dije que yo era su esposa. Hubo un silencio largo, o al menos así se sintió. Cuando llegó la respuesta, no supe si sentir pena, rabia o simple resignación. Ella dijo que tenía que ser una broma, que él le había dicho que estaba divorciado desde hacía mucho tiempo y que solo vivía conmigo unos meses más por cuestiones económicas. Le conté que no había divorcio alguno, que él seguía viviendo conmigo y que todas las deudas que ella creía que compartían eran en realidad financiadas con mi dinero. Al principio me respondió con negación, luego con enojo, después con confusión y finalmente con algo parecido a incredulidad mezclada con dolor. Ella me pidió pruebas y se las di. Mandé capturas de los estados de cuenta, de las fotos, del contrato de renta. Lo hice sin temblar, sin sentir que estaba violando ninguna privacidad, porque ya no quedaba privacidad que proteger. Ese hombre ya había expuesto todo sin preocuparse ni un segundo por lo que yo pudiera sentir. La conversación con ella se extendió más de lo que pensé. Me contó detalles que yo ya sospechaba pero que igual dolían. Dijo que él llevaba mucho tiempo prometiéndole que dejaría todo atrás para estar con ella, que hablaba de mí como si fuera una persona emocionalmente inestable, controladora y obsesionada con el dinero. Lo describía como alguien atrapado en un matrimonio que lo consumía y que solo seguía allí para no dejarme desamparada. Escuchar eso me provocó una mezcla de asco y una clarísima comprensión de que él vivía en un mundo construido por él mismo, uno donde siempre era la víctima, donde todo lo que hacía tenía justificación y donde las mujeres que lo rodeaban existían únicamente para sostener su narrativa. Ella lloró por mensaje y me dijo que no tenía idea de que él estaba casado, que no tenía intención de ser parte de una mentira tan grande. Tal vez era cierto, tal vez no, pero en ese momento no podía imaginar que alguien estuviera actuando tanto como él. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella no era la amenaza que él había creado, sino otra víctima en una historia que él llevaba manejando por años. A partir de ahí, la conversación tomó un giro inesperado. La mujer me preguntó qué pensaba hacer. Yo no quería confiar en nadie relacionado con él, pero había una desesperación en ella que no era fingida. Le dije, sin demasiados detalles, que ya estaba hablando con una abogada y que estaba preparando mi salida. Ella se quedó callada un largo rato y después dijo que había algo que yo necesitaba saber. Me contó que él usaba una tarjeta corporativa para pagar salidas, cenas, hoteles y hasta regalos que llevaba a ese departamento. Eso no lo sabía. Yo pensaba que todo lo que gastaba en esa otra vida salía directamente de mis cuentas, pero descubrir que también estaba metiendo a su empresa en sus mentiras me abrió una puerta nueva. Le pedí que me mostrara algún comprobante,
cualquier prueba que tuviera, porque no quería hacer una acusación sin algo sólido que respaldarla. Ella, quizá intentando reparar en algo el desastre en el que también estaba involucrada, me envió fotos de los recibos y capturas de mensajes donde él le explicaba que no debía preocuparse por los gastos porque todo entraba como entretenimiento de negocios. No sabía si quería reír o golpear algo. De todas las posibilidades que había considerado, jamás imaginé que él sería tan estúpido como para usar una tarjeta corporativa en una aventura extramarital. Y sin embargo, ahí estaba, con pruebas clarísimas que podían hundirlo mucho más de lo que yo potencialmente podía hacer por mi cuenta. Esa noche dormí poco, no porque estuviera angustiada, sino porque estaba procesando la magnitud de lo que había descubierto. Durante años pensé que él era simplemente un mentiroso habilidoso con una tendencia a victimizarse, pero esto era otra cosa. Era una acumulación de decisiones irresponsables, ilegales y profundamente egoístas. Me di cuenta de que él nunca había tenido un plan, que solo improvisaba, tomando lo que necesitaba de quien estuviera más cerca para sostener la vida que quería. Yo había sido la base económica, y la otra mujer había sido el escape emocional o sexual, y la empresa el fondo ilimitado desde el cual él creía que podía tomar sin consecuencias. Al día siguiente, la mujer me escribió de nuevo. Me dijo que había tomado una decisión y que quería hacer lo correcto. Le respondí que no esperaba nada de ella, que lo único que me importaba era cerrar este capítulo lo antes posible. Sin embargo, ella insistió en que no podía permitir que él siguiera mintiendo de esa manera. Me dijo que había llamado a uno de sus superiores en la empresa para reportar el uso indebido de la tarjeta corporativa. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí se sorprendió, otra parte sintió la satisfacción más cruda que había experimentado en mucho tiempo. Entender que ella estaba dispuesta a exponerlo desde dentro era casi poético. Las horas siguientes se sintieron como si el mundo se hubiera detenido en un punto exacto esperando para caer sobre él. Regresó del trabajo con una expresión que no le había visto nunca. No hubo discursos, no hubo intentos de manipulación, no hubo silencios épicos. Solo un rostro pálido y apretado que revelaba que algo muy grave había pasado. Me miró como si quisiera pedir ayuda o perdón, pero sabía que ya era demasiado tarde para cualquier gesto. Se encerró en el cuarto y no salió por un largo rato. Yo no pregunté nada. Ni siquiera quería escucharlo. Había esperado este momento más de lo que él imaginaba. Lo que pasó después con su empresa no lo supe inmediatamente, pero la expresión de su rostro fue suficiente para darme una idea. Lo que sí supe es que la mujer que antes pensaba que era mi rival había terminado siendo una pieza clave para exponerlo. Y aunque todavía faltaba mucho para que todo se resolviera, ese día marcó un cambio definitivo. No porque él hubiera entendido algo, sino porque por primera vez estaba enfrentando consecuencias que no podía manipular o ignorar. Y yo observaba desde afuera, sin temblar, entendiendo que todo aquello que él había construido con mentiras se estaba desmoronando con la misma rapidez con la que yo reconstruía mi vida sin él. Actualización final. Habían pasado varias semanas desde aquella tarde en la que él regresó con el rostro desencajado, intentando ocultar el desastre que se le venía encima. Su empresa había iniciado una investigación interna, la otra mujer lo había confrontado directamente y, aunque él nunca me explicó en detalle qué le dijeron en el trabajo, su comportamiento lo decía todo. Empezó a moverse por la casa como un hombre que sabía que había perdido algo fundamental y que estaba intentando aferrarse a cualquier resto de control que creyó que aún tenía sobre mí. Yo, sin embargo, ya estaba demasiado lejos emocionalmente. Era como si su presencia se hubiera convertido en un ruido distante, un eco molesto que ya no me afectaba. Sabía que la abogada estaba preparando los documentos finales y que el arrendador pronto le enviaría la notificación formal sobre la violación del contrato. Me limité a esperar, observando cómo él comenzaba a hundirse en un caos que había construido con sus propias manos. El salto de tiempo entre esas semanas y el día en que finalmente recibió los papeles del divorcio marcó un antes y un después. No hubo un gran anuncio, ni una discusión monumental, solo una llamada de la abogada informándome que el notificador pasaría esa tarde. Cuando tocaron la puerta yo ya sabía exactamente qué estaba sucediendo. Él abrió sin sospechar nada, y la confusión en su rostro duró apenas un par de segundos, hasta que entendió que ese sobre no era publicidad ni alguna carta de la empresa. Lo vi quedarse paralizado, sosteniendo los papeles como si estuviera leyendo un idioma desconocido. No dijo nada inmediatamente, solo me buscó con la mirada como esperando que yo diera alguna señal de remordimiento o duda. No encontró nada. Yo estaba sentada en el sillón,
mirándolo con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Fue entonces cuando explotó. No gritó desde el inicio, pero su voz tomó ese tono venenoso que solía usar cuando intentaba intimidarme. Dijo que yo estaba destruyendo nuestra familia, que si él había cometido errores era porque yo nunca había sabido apoyarlo y que siempre lo había hecho sentir como un intruso en su propia casa. Escuchar todo eso ya no me provocaba nada. Había repetido las mismas frases tanto tiempo que habían perdido cualquier fuerza. Comenzó a caminar de un lado para otro, lanzando acusaciones sin sentido, mezclando celos, culpa y esa extraña victimización con la que siempre intentaba justificarse. Me señaló con rabia, diciendo que yo estaba exagerando, que todo esto había sido un malentendido y que si realmente lo amara no habría llevado la situación tan lejos. Cuando se acercó demasiado, con la intención evidente de obligarme a escuchar su discurso, fue cuando la policía apareció en la puerta. Yo había llamado unas horas antes, explicando que existía la posibilidad de un altercado verbal o físico debido a la entrega de los papeles. Los oficiales lo escoltaron fuera sin necesidad de forcejear. Él intentó convencerlos de que era un asunto privado, pero ellos ya estaban notificados por el arrendador sobre la situación en la vivienda. Lo vi salir con el mismo desconcierto infantil que tenía cuando intentaba manipularme y se daba cuenta de que no estaba funcionando. En ningún momento intentó disculparse por lo que había hecho realmente. Solo se lamentaba de que yo no le hubiera dado otra oportunidad para mentirme mejor. Los días siguientes fueron una combinación de silencios intensos y llamadas constantes de la empresa. Yo no tenía acceso directo a lo que le estaban diciendo, pero sí sabía por la otra mujer que la investigación interna había tomado fuerza. Ella me escribió nuevamente para decirme que habían encontrado suficientes irregularidades en sus reportes de gastos como para suspenderlo indefinidamente. Él, sin embargo, todavía no lo aceptaba. Me mandó varios mensajes diciendo que todo se aclararía, que sus superiores lo estaban malinterpretando y que pronto volvería a su puesto. Esa insistencia suya era casi cómica, como si realmente creyera que las pruebas no hablaban por sí solas. No respondía ninguno. No tenía ninguna intención de volver a caer en su juego. El proceso legal avanzó con rapidez. La abogada me explicó que, debido a la forma en que él había utilizado mis recursos durante años, podía solicitar una restitución financiera. Ella organizó todo para que el juez revisara los estados de cuenta, las deudas inventadas y el uso indebido de mis ahorros. Cuando llegó la audiencia, él intentó mostrarse sereno, incluso amable, como si todavía hubiera un camino para convencerme de trabajar las cosas juntos. Se presentó ante el juez con un discurso apresurado, intentando pintar la situación como un matrimonio que enfrentaba problemas normales y que yo había reaccionado de forma drástica. Nadie le creyó. Las pruebas hablaban más que cualquier discurso. El juez le pidió explicaciones sobre la cuenta abierta con mi número de seguro social y él apenas pudo sostener la mirada mientras tartamudeaba. Fue ahí donde su fachada se vino abajo. Ya no tenía espacio para manipular ni para inventar historias. Una de las revelaciones más humillantes para él surgió cuando la otra mujer entregó, a petición de mi abogada, las capturas donde él le explicaba que ciertos gastos estaban cubiertos por la empresa. Eso llevó a que la corte solicitara información adicional y, aunque yo no estaba directamente involucrada en esa parte, sí quedó asentado que él había utilizado fondos corporativos para fines personales. Su despido fue casi inmediato. Un correo que él recibió al final de la audiencia confirmó que ya no era empleado y que la empresa seguiría un proceso independiente si lo consideraba necesario. Verlo recibir esa noticia sin que pudiera culparme directamente fue una sensación que todavía no sé describir, pero que me dejó más tranquila que cualquier otra cosa. El divorcio quedó aprobado con una restitución mensual que él tendría que pagarme durante un tiempo considerable. No era un monto grande, pero era simbólico. Era la primera vez que él tenía que devolver algo en lugar de tomarlo. Yo ya había hecho planes para mudarme apenas terminara el contrato de renta. Quería un lugar que no cargara con su presencia, donde no hubiera rincones contaminados con discusiones, mentiras o silencios tensos. Encontré un departamento pequeño pero cómodo y me mudé con algunas cosas esenciales, dejando atrás casi todo lo que me recordara a él. No fue difícil. La mayoría de las cosas habían sido compradas en los periodos en los que él decía que no podíamos darnos lujos, así que no tenía ningún valor emocional. El primer pago de restitución llegó unas semanas después de la audiencia. Lo recibí mientras estaba revisando cajas, organizando mis libros y decidiendo qué muebles compraría para llenar el espacio vacío del nuevo departamento. Cuando vi el depósito,
no sentí euforia ni triunfo. Fue más bien una sensación de cierre. Usé ese dinero para comprar una mesa de comedor que llevaba años posponiendo porque él siempre decía que era un gasto innecesario. La instalé yo misma, tardando más de lo que debería, pero disfrutando cada minuto. Me senté frente a ella con una taza de café y supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba habitando un espacio donde él no tenía absolutamente ninguna influencia. Después de un tiempo, la otra mujer dejó de contactarme. Creo que ambas entendimos que habíamos cumplido los papeles que necesitábamos cumplir en esa etapa de nuestras vidas y que seguir vinculadas a través de él no nos aportaba nada. No siento rencor hacia ella. No tiene sentido culpar a alguien que también fue engañada. Lo único que siento ahora es una especie de alivio que se fue instalando poco a poco, como si mi cuerpo por fin hubiera soltado un peso que llevaba años cargando sin darse cuenta. Y él, según me enteré por terceros, está sin trabajo, sin ese departamento que había preparado para su vida paralela y sin la red de apoyo que creía tener. No sé si intenta reconstruirse o si sigue buscando a quien culpar. Ya no me interesa. Lo único que sé es que yo salí de esa historia sin la culpa que él quiso dejarme, sin la sensación de estar atrapada y con una vida que ahora puedo construir sin pedir permiso ni justificar mis decisiones. A veces pienso en todo lo que dejé pasar por confiar en él, en las oportunidades que postergué o en los silencios que acepté. Pero ya no me castigo por ello. Entendí que la venganza más efectiva no fue destruirlo ni arruinarle la vida. La venganza fue recuperar la mía.